Todas las empresas que tienen algún sitio web tienen en su infraestructura algo similar a esto. Es un registro de eventos que nos muestra, por ejemplo, la IP del cliente o del usuario que se está conectando al sitio web, la hora. Aquí tenemos, por ejemplo, la dirección que fue a consultar, tenemos datos de sesión, tenemos un código, que ese código es importante porque nos dice si el sitio web se pudo entregar de buena forma o no, si la transacción, por ejemplo, de esta página que está acá, la dirección completa está aquí. Si es que tiene un código 200, entonces que la transacción sí se pudo realizar. También aquí estamos viendo, por ejemplo, otro dato que es el agente, el navegador que usó el usuario, y tenemos otros códigos y datos que nos pueden servir para entender cuáles son las visitas de nuestro sitio web. Entonces, desde acá parten la mayoría de los administradores de sistemas identificando problemas, desde este tipo de registro de eventos que es bastante difícil de trabajar y poder buscar. Entonces aquí ya tenemos esa misma información cargada en Splunk. Esta aplicación es la aplicación base de Splunk que se llama Search and Reporting, y lo que estoy haciendo acá es buscar por Buttercup, que es el nombre de nuestra empresa, y estoy indicándole que solamente tome los archivos del log de la página web. Entonces estoy filtrando toda la información que tengo cargada. Puedo también filtrar por tiempo, diciendo que me muestre los últimos 60 minutos, los últimos 15 minutos, la información de ayer, por ejemplo, de la semana anterior, etc. Aquí me muestra la tendencia de los eventos. Cada evento es una petición como la que vemos acá, ¿ya? Y podemos ver la tendencia de los últimos 60 minutos. Entonces uno puede buscar esta información de forma más fácil y, por ejemplo, esta petición que estoy viendo acá, si yo pincho este cursor, me muestra más información correlacionada, es decir, no me muestra solamente este texto que está acá, que es difícil de interpretar, sino que me dice que tenemos un cliente que está haciendo desde el dispositivo Windows una operación. Ese es su correo, podemos ver su apellido, su nombre. Entonces tenemos la capacidad de correlacionar esta información de este log con otros datos más, con otras fuentes de información más, y poder entender de mejor forma qué es lo que está ocurriendo con cada uno de estos logs, con cada una de estas operaciones en nuestra plataforma. Entonces, a mí como encargado de esta plataforma me gustaría saber si tenemos errores, cuántos errores tuvimos durante estos últimos 60 minutos y cuántas operaciones estuvieron correctas. Entonces esa información la podemos sacar bastante rápido con el código, con el status. Como mencioné anteriormente, cada evento tiene un código que se llama status. Entonces yo puedo hacer un time chart de los distintos códigos de estado que vamos teniendo en los últimos 60 minutos. Entonces con eso Splunk va a tabular la información, la va a mostrar de esta forma, y también puedo tener un gráfico de este estilo, donde tenemos los códigos 503 por ejemplo aquí, y los códigos 200 acá. Entonces estos códigos 200 es que el sitio web pudo responder, pudo hacer la operación, y empezaron a aumentar los códigos 503. Tuvimos errores en este periodo que se ve acá, pero después hubo un reinicio acá y después se recuperaron las transacciones como ven acá. Entonces eso lo podemos ver gráficamente. Podemos también esta información que está acá llevarla a un reporte en PDF por ejemplo, o podemos crear un reporte programado, es decir, que a una cierta hora, por ejemplo este reporte se va a llamar status sitio web, y voy a incluir solamente el gráfico. Aquí estoy viendo todo el reporte y después podemos ir a calendarizarlo. En esta pestaña que se llama Reports, yo puedo buscar status del sitio web y puedo decir
quiero que este reporte se envíe automáticamente. Lo voy a calendarizar para que se envíe, por ejemplo, todos los lunes a las 6 de la mañana, considerando los últimos 60 minutos, o por ejemplo la semana anterior. Quiero que sea un reporte semanal y quiero que cuando se genere este reporte lo envíe por correo electrónico a distintas direcciones. Por ejemplo, esa dirección quiero que tenga un asunto que diga lo siguiente y un mensaje, y adjuntar por ejemplo el PDF. Entonces con eso yo ya generé un reporte calendarizado que va a llegar por correo y me va a entregar la información del gráfico que vimos anteriormente. También esa misma consulta la podemos transformar en un panel o un dashboard de manera muy sencilla. Entonces esta misma consulta la voy a transformar en un panel de un dashboard. Le voy a llamar status sitio web. Vamos a crear un dashboard nuevo para esto. Vamos a dejar que el dashboard esté compartido con otras personas, compartido dentro de esta aplicación, y vamos a dar guardar. Con eso yo puedo ver el dashboard de la siguiente forma y no tengo que escribir la query, sino que ya la query está almacenada en este cuadrado, en este widget o en este panel, y tengo toda la información necesaria. Ahora yo puedo también esta misma gráfica, este panel, cambiar la visualización. Por ejemplo, quiero mostrar que este gráfico esté stackeado, es decir, cada código, cada status esté en un stack, de forma de poder tener aquí una visión de que tuvimos 100 operaciones o 100 peticiones en nuestro sitio web, y de ellas, por ejemplo, 62 fueron correctas y 24 tuvieron algún problema. Entonces podemos empezar a jugar ahí con lo que tiene que ver con el gráfico. Por ejemplo, aquí esa parte que decía -time no me interesa mucho, y podemos empezar a configurar distintas opciones que tiene Splunk para adaptar el diseño del gráfico y que sea más cómodo visualmente para mí, o entregue la información que yo estoy buscando. Ahora, este panel, yo no puedo modificar en este panel la hora, ¿cierto? No puedo modificar qué franja de tiempo estoy mirando. Entonces, para hacer eso también uno puede agregar distintos paneles adicionales o inputs, que son botones o filtros para la información que estamos viendo acá. Entonces hay un filtro que se llama time, ¿ya? Y es este que está acá. Además yo puedo decir que este panel tiene que usar este filtro, entonces conectarlos mediante la query, la búsqueda. Entonces yo digo, el rango de tiempo lo tienes que ir a sacar de ese filtro que está ahí, de ese selector de tiempo. De esa forma, yo aquí tengo seleccionado últimas 24 horas, pero le puedo decir, muéstrame por ejemplo las últimas 4 horas, y se va actualizando la información. Muéstrame los últimos 60 minutos, y se va actualizando la información. Entonces puedo seleccionar objetos o inputs. Después, por ejemplo, puedo decir, muéstrame en una tabla, o sea, en un selector. Vamos a poner status, y quiero ver los errores, por ejemplo 404, y aquí por ejemplo este código se llama página no encontrada, y vamos a decir que el código 200 es página ok. Es algo sencillo. Entonces tenemos eso es nuestro selector, y acá vamos a editar la búsqueda para incorporar ese filtro. Entonces nuestra búsqueda ahora va a tener eso, status igual lo que nosotros dijimos que eran 400 o 200, o sea 404 o 200, y ese es el nombre de la variable que yo estoy usando como filtro. Bien, entonces con eso yo, por ejemplo, página no encontrada era código 404, y ahí están solamente los que son código 404, y página ok los códigos 200.
Entonces aquí yo tengo filtrado por los últimos 15 minutos todas las páginas no encontradas. Me gustaría saber por qué están estos códigos 404 o a quiénes afecta estos códigos 404. Entonces todos los paneles que se construyen en Splunk permiten, con esta lupa que está acá abajo, ir hacia esa query, ejecutar la query. Y además, bueno, explicarles que Splunk tiene tres modos de búsqueda. Uno que es rápido, el Smart y el Verbose. El rápido nos entrega solamente la información que requerimos. Por ejemplo, acá solamente necesitamos el estado y el tiempo. Pero el Verbose nos entrega toda la información. Entonces me interesa ese modo. Vuelvo a la pantalla de eventos. Y aquí estamos viendo los registros tal como lo estábamos viendo antes, pero con una gran diferencia. Acá tenemos campos que pueden ser interesantes para nuestro análisis. Y por ejemplo tenemos el segmento de clientes. Entonces yo puedo ver cuáles son los segmentos de clientes más afectados por los errores que estábamos revisando de páginas no encontradas. También puedo crear gráficos que son un poco más complejos. Por ejemplo, aquí tengo los errores en el tiempo, tengo las páginas web que generan los errores y además también la ubicación geográfica de los visitantes que tuvieron estos problemas. Y por último, con toda esa información, también tener paneles mucho más complejos. Por ejemplo, aquí estamos viendo la ganancia y costo en tiempo real, las transacciones que fueron exitosas y también las fallidas. Y también con el módulo de Machine Learning podemos hacer una proyección de cómo se van a comportar las ventas o el revenue en nuestro sitio web. Entonces tiene bastante información útil el poder saber la cantidad de errores, o sea, la cantidad de transacciones exitosas y no exitosas, combinado con más información del negocio para poder entender en su conjunto toda esa información. Entonces ese es el poder que tiene Splunk para poder analizar toda esta información.